Les voy a pedir que abran sus Biblias en el Salmo 91. Salmo 91, un salmo también hermoso, muy conocido en la palabra de Dios. Voy a dar lectura, dice así la palabra del Señor. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, por estas promesas de seguridad tan hermosas que encontramos en ella. Úsame en este tiempo, Señor, y permite que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Seguros en un mundo inseguro. Seguros en un mundo inseguro. Si de algo podemos estar seguros, es que vivir en este mundo es estar expuestos a inseguridad. Si de algo podemos estar seguros, es que vivimos en un mundo totalmente inseguro, hermanos. Mis amados, en el año pasado, el 10 de septiembre, en Washington, D.C., se publicó esto por la Organización Panamericana de la Salud. La OPS, Organización Panamericana de la Salud, advirtió que la pandemia por COVID-19 puede exacerbar los factores de riesgo de suicidio, por lo que instó a hablar del tema en forma abierta y responsable, permanecer conectados aún durante el distanciamiento físico y aprender a identificar los signos de advertencia para prevenir el suicidio. En ese sentido, la agencia de noticias de Londres, BBC, reportó en 2020 las tasas de suicidio en Japón subieron por primera vez en 11 años. Solo en octubre, la tasa de suicidio, oiga esto, la tasa de suicidios femenino en el país dio un salto de más del 70% en comparación con el mismo mes del año anterior. Mis amados, además de toda la mortalidad que está dejando a su paso la pandemia de COVID-19, estamos viendo entre los que sobreviven a esta enfermedad, hermanos, una pandemia peor quizá, que es la de estar viendo a una sociedad que es incapaz de confiar, una sociedad que vive sin esperanza, dominada por el temor, y lo peor de todo, uno de los efectos más devastadores que está dejando esta pandemia, hermanos, es que está creando una sociedad enojada con Dios, una sociedad que es incapaz de amar a Dios. En ese sentido, hermanos, y en medio de este panorama tremendo, tenemos y se levanta el Salmo 91 como una fuente de fortaleza, como una fuente de seguridad para los creyentes en Cristo Jesús, hermanos. Y no estoy hablando que el Salmo 91 sea una especie de talismán o amuleto. Mucha gente ha tomado durante esta pandemia el Salmo 91 como una especie de amuleto. No porque repitas el Salmo 91 cada vez, varias veces al día, o porque tengas tus Biblias abiertas en tu casa, en el Salmo 91, vamos a pasar a semáforo verde pronto. No porque tengas tu Biblia abierta en el Salmo 91, la pandemia va a llegar a su fin.
el Salmo 91 ha sido sujeto desde tiempos antiguos a mala interpretación. Y de hecho, es el Salmo que le citó Satanás a Jesús, mal interpretado, para invitarlo a que se lanzara desde la parte más alta del templo en la tentación. Satanás le dijo, ustedes recordarán, él dijo, escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Ahí hubo una omisión de una frase que hizo Satanás. Satanás tergiversa las escrituras. Pero hay una interpretación que el diablo quiere que tú tengas del Salmo 91, y es que esa interpretación del diablo te va a llevar a que te decepciones de Dios y te enojes de Dios. Antes de explicarte el significado de este salmo, déjame decirte lo que no significa el Salmo 91. En el Salmo 91 no se nos está prometiendo que aquellos que somos cristianos o que nos hemos refugiado al abrigo del Altísimo, nunca nos vamos a enfermar. O que si hay una pandemia, no nos vamos a contagiar en esa pandemia. O incluso no se nos está prometiendo que no hemos de morir a causa de una pandemia. Este salmo no está diciendo que aquellos que se refugian bajo las alas del Señor no van a sufrir las calamidades o los efectos del mal natural de este mundo. Los cristianos, como ya lo hemos dicho muchas veces, también nos enfermamos. Aquellos cristianos que viven en zonas de huracanes, cuando viene el huracán, también sus casas son afectadas y también sus vidas muchas veces son llevadas a la presencia del Señor. Entonces, ¿qué es lo que significa? Este salmo sí promete seguridad, pero este salmo está prometiendo seguridad de los efectos más devastadores que puede una persona recibir producto del mal natural al cual estamos expuestos en este mundo. Y es que mucha gente piensa que el efecto más devastador que puede sufrir es morir, pero los cristianos tenemos por la obra de Cristo en la cruz resuelto el tema de la muerte. La muerte ya no es un problema para el cristiano, porque nosotros tenemos la seguridad de la vida eterna. Pero hay unos efectos más devastadores que la gente quizá no está viendo, pero es de lo que está advirtiendo la Organización Panamericana de la Salud y este reportaje con el cual inicié, que es vivir en este mundo sin la capacidad de confiar, de vivir en este mundo sin esperanza y de vivir en este mundo alejados de Dios, alejados del amor de Dios. Y de eso nos habla el Salmo 91. La mejor manera de aproximarnos a este salmo, de hecho, es con lo que dice Colosenses 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Eso significa, esa es la implicación de lo que dice el Salmo 91 y como él empieza. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O como lo dijo el mismo Señor Jesús en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿En dónde está nuestra vida? Está escondida en Cristo, está en las manos de Cristo y está en las manos del Padre. Pablo también hace referencia a esta verdad en Romanos 8. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recientemente estaba en una conversación con un grupo de pastores y uno de ellos nos hablaba acerca de este fenómeno que está sucediendo en México. Incluso él se había enterado de suicidios familiares en las familias que han perdido a más de un integrante por el COVID. ¡Qué terrible, hermanos! Yo les compartía en contraste a esto que él narraba acerca de esta familia por la cual hemos orado como iglesia, esta familia de Tehuacán, una familia de 6 integrantes
que de los 6 fallecieron 3, pero era una familia cristiana. Y eso hace una gran diferencia, porque la fe en Cristo te hace vivir esas calamidades con una visión de seguridad y de fe y de seguir adelante en esta vida. La primera verdad que nos dice el Salmo 91, hermanos, mis amados, es que quien se refugia en Dios vive confiado. Esa es la primera verdad. Quien se refugia en Dios vive confiado. Dicen los primeros 2 versículos: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Ahora, estos verbos, habitar y morar, hermanos, tienen 2 connotaciones. La primera es una temporal y la segunda es permanente. La palabra hebrea que se refiere a habitar, es más bien una palabra que nos da la idea de un refugio temporal. Como cuando está lloviendo, hay una tormenta y tú dices, bueno, ¿dónde me meto? Y encuentras a lo mejor un techo, ¿sí? Y dices, bueno, aquí me quedo mientras pase la tormenta. Pero la siguiente palabra, hermanos, que dice morará bajo la sombra, esa palabra hebrea nos habla de una permanencia permanente. Es decir, cuando tú te refugias en Dios en medio de una tempestad de la vida, ya sea la muerte de un ser querido, ya sea el COVID, ya sea una pandemia, ya sea lo que sea, te refugias en Dios, ahí te quedas, ahí haces tu morada. Notemos los nombres que Dios se da a sí mismo en este salmo, hermanos. Y ustedes recordarán, los que han tomado las clases de doctrina los sábados, los nombres de Dios. El Elión, el Altísimo, el Dios Altísimo. Y el Shaddai, el Dios todo suficiente o todopoderoso. El Elión, hermanos, se refiere justamente a que Dios es trascendente. Dios, a la santidad de Dios, a la trascendencia de Dios. Él es el Altísimo. Y el Shaddai, hermanos, se refiere justamente a que Dios es la fuente de todo el bien que nosotros necesitamos. Él es todo suficiente para nuestras necesidades. Diré yo a Jehová, dice el versículo 2. Diré yo a Jehová. Una clara referencia a la oración, hermanos. Y cuando oramos, no nada más debemos de pedir, sino también es muy importante que aprendamos a decirle a Dios, en medio de de esa sensación de peligro, decirle a Dios, Dios, tú eres mi esperanza. Dios, tú eres mi castillo. Y eso es lo que nos está exhortando este salmo a hacer. Dios, el autor de este salmo consideraba a Dios su esperanza, su castillo y su Dios en quien confía. Bien podemos, hermanos, decir que en su oración él está diciendo, tú, Jehová, eres la esperanza en quien confío. Eres mi castillo en quien me refugio. Eres mi Dios en quien confío. ¿En quién confiaré, hermanos? Se puede expresar no solamente en futuro, como dice nuestro hermano Elvis Carballosa, un experto teólogo español. Él dice que este verbo en quien confiaré, bien se puede traducir en verbo presente. Mi Dios en quien confío hoy, en quien confiaré mañana y en quien confiaré toda mi vida. Otra vez, esta confianza en Dios, mis amados, no solamente es durante el tiempo de la pandemia, durante el tiempo de la prueba o de la tribulación. No es durante el tiempo de la hospitalización de tu familiar o durante el duelo por la partida de un familiar. Esta confianza en Dios debe ser un estilo de vida permanente, hermanos. Es fácil confiar en Dios cuando todo va bien, pero nuestra confianza en Dios se pone a prueba cuando viene la tribulación, cuando viene la enfermedad, cuando viene el desempleo, cuando vienen las crisis. Ahí se pone a prueba qué tanto confiamos en Dios. Pero cuando tú desarrollas la confianza en Dios como un estilo de vida permanente, hermanos, es como habitar en una roca. Es como si tú estuvieses en la playa, en una zona donde hay mar o en una costa, pero de repente ves a las olas golpeando contra las rocas o contra los peñascos, pero tú estás hasta arriba
Está sobre la roca, está seguro en la parte alta. Por eso el salmista dice, llévame a la roca que es más alta que yo, al lugar seguro. Hermanos, vivir confiado en medio de una situación como la que está viviendo el mundo es un privilegio que tenemos los creyentes. Esta es la primera enseñanza del Salmo 91, hermanos. Aquel que se refugia al abrigo del Altísimo tiene su vida escondida en Cristo. Y alguien que su vida está escondida en Cristo vive confiado. Vive confiado. Entonces la primera enseñanza es esta, hermanos. Vivir confiado no significa, y aquí quiero hacer una aclaración, hermanos. Vivir confiado como un estilo de vida no significa vivir de forma irresponsable. En medio de esta pandemia, hermanos, sabemos que hay mucha gente y por alguna razón, si hay alguna razón por la cual todavía seguimos viviendo los efectos de la pandemia, es porque hay mucha irresponsabilidad entre las personas. Este salmo no es una invitación a un estilo de vida irresponsable o a la insensatez. Un necio puede tomar este salmo y decir, como yo vivo bajo el abrigo del Altísimo, entonces no importa que yo haga reuniones, que yo haga fiestas, que yo ande en la calle como si nada estuviera pasando. ¿Por qué? Porque como estoy al abrigo del Altísimo, plaga no tocará mi morada, ¿sí? Y entonces la mortandad a mí no llegará. No es esta una invitación a la irresponsabilidad, hermanos. Esto no es lo que enseña el Salmo 91. Nos enseña a vivir confiados, obviamente tomando todas las medidas de precaución. Vivir confiado, hermanos, es una alternativa a vivir atemorizado. Entonces, ¿a qué nos llama el Salmo 91? No a ser irresponsables. Nos está llamando a no vivir dominados por el temor. A no vivir dominados por el temor. Vivimos tiempos de incertidumbre total. Incertidumbre económica, incertidumbre política, incertidumbre familiar, incertidumbre laboral, hermanos, incertidumbre ahora sanitaria. En estos tiempos donde la incertidumbre de la vida humana, hermanos, ha tocado niveles extremos, vivir confiado es un lujo. ¿Cómo puede el hombre vivir, y no solamente momentáneamente, sino de forma permanente, vivir confiado como un estilo de vida? Hermanos, por supuesto que este salmo hace referencia a una decisión humana. Si usted se da cuenta, así inicia el Salmo 91. El que habita, el que toma la decisión de refugiarse bajo la sombra del Shaddai. Hermanos, jamás nosotros pudiésemos tomar esa decisión si no fuese por la iniciativa de Dios. El salmo, un salmo que nosotros utilizamos para dormir a nuestros niños y no tan niños, hermanos. El Salmo 4:8, ¿qué dice? Todos lo sabemos. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Sí? Vivir confiado, note esa expresión. Solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces, ¿qué es lo que hace un hombre vivir confiado? Dios. No es porque nosotros digamos, mira qué inteligente soy, yo me refugié bajo el abrigo del Altísimo. No, Dios te hace vivir confiado. ¿Quién nos hace habitar al abrigo del Altísimo? El mismo Altísimo. ¿Quién nos hace morar bajo la sombra del Omnipotente? El mismo Dios Omnipotente. Hermano, la primera enseñanza para ti el día de hoy: haz de la confianza en Dios tu estilo de vida. Que ese sea, vive un estilo de vida no dominado por el temor, sino dominado por la confianza en Dios. ¿Qué tanto confías en Dios? La tribulación, la enfermedad, las crisis serán tu mejor indicador. Pero una segunda enseñanza que nos da el Salmo 91, de los versículos 3 al 13, dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Ahora, en esta sección, hermanos, de los versículos 3 al 13, usted lo puede leer con más detenimiento. Hay
dos verbos en esta sección. Y esos dos verbos nos hablan a la acción, nos invitan a la acción. En el versículo 5 dice, no temerás. Y en el versículo 9 dice, has puesto a Jehová, que es mi esperanza. Entonces, aquí nos habla de también desarrollar un estilo de vida caracterizado por la esperanza en Dios y un estilo de vida no dominado por el temor. Yo no sé por qué, pero desde siempre he desarrollado tengo hasta la fecha una mala relación con los perros, con la raza canina. Y cuando tengo que ir por algún lugar caminando y veo que hay un grupo de perros, muchas veces, casi siempre, lo que hago es optar por regresarme y evitar esa calle, aunque tenga que tomar un camino más largo. Eso es extraño. Bueno, llevamos como familia conviviendo con nuestra mascotita, tenemos aquí nuestro doggy, y aún así, hermanos, esta situación persiste en mí. En el servicio social yo tenía que salir, cuando tenía que ir a ver a algún paciente, tenía que salir con alguna vara, porque estaba lleno el pueblo de perros callejeros. Pero ¿qué pasa? Cuando tengo que, de repente voy manejando en el coche y entro a una calle y hay una jauría de perros. Hermanos, cuando va uno en el coche, en realidad no experimento el temor. Es más, puedo, si quiero, burlarme de ellos. Puedo sacarles la lengua. Puede haber ahí 10 Doberman y Rottweiler, lo que quieran, pero si voy en el carro, no experimento temor. ¿Por qué? Porque estoy al abrigo, en el refugio de mi carro. ¿Sí? Entonces, cuando tú atraviesas la enfermedad, las crisis, los problemas, el desempleo, y estás refugiado al abrigo del Altísimo, ¿sí? Estás cubierto por las plumas y las alas de nuestro Dios, entonces no experimentaremos ese temor. ¿Sí? Que lo experimenten quienes no están refugiados a las alas del Señor, hermanos. Se dice que los que se dedican a la crianza de las aves y de los pollos a nivel industrial, pues ellos han visto, los granjeros han descrito que cuando de repente viene un águila, ¿sí? la mamá gallina empieza a cacaraquear llamando a los pollitos y los mete debajo de sus alas. Pero como en todo, hermanos, a veces hay pollitos que no le hacen caso a la mamá. Entonces viene el águila y se come a ese pollo. Incluso hay historias, hermanos, de granjeros. Estaba preparando este sermón y decía que se han descrito que cuando se ha quemado un granero, han encontrado a la gallina calcinada y abajo de las alas de esa gallina muerta, pollitos vivos. ¿Sí? Porque muchas veces la gallina está dispuesta a dar su vida con tal de que vivan sus pollitos. Y eso es lo que hizo Cristo, hermanos. Eso es lo que hizo nuestro Dios. Él es nuestro refugio y nos refugiamos bajo sus alas, pero Él dio su vida por nosotros, hermanos. Y ese es el evangelio que no debemos olvidar, hermanos. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguros. Hermanos, en medio de esta situación, alguien podría decir, es justificable vivir sin temor. Estamos viviendo en una pandemia. Dice, hay muertes, no solamente es el tema del COVID, también se han incrementado las muertes por violencia, la presencia de grupos de la delincuencia organizada cada vez se extienden en más territorios de nuestro país. Hay muertes por epidemias y para colmo, también el problema de la epidemia de la salud mental, de la depresión, de los suicidios, está cada vez extendiéndose más. Aquí hay una promesa. ¿Qué dice Dios? Debajo de sus alas estarás seguro. Debajo de sus alas estarás seguro. Esta es la frase quizá más importante de todo el capítulo, de todo el Salmo 91. La seguridad. Hermanos, ¿cuántos de ustedes han contratado un seguro para su coche? Un seguro de vida o un seguro de lo que sea. Todos los seguros tienen las letras chiquitas, ¿no es cierto? Y hay que
checar muy bien esas letras chiquitas porque casi como es tan largo eso y a veces ocupa términos diferentes, algunas veces hasta tiene uno que apoyarse en un abogado para ver esas letras chiquitas. El seguro, ¿cuántas veces has habido casos o hemos sabido de casos de gente que va a cobrar el seguro, hacerlo efectivo y por lo que dicen las letras chiquitas no se lo hacen efectivo? Bueno, hermanos, el Salmo 91 es un seguro de Dios. Es un seguro de Dios, pero la póliza del seguro de Dios dice esto: este seguro será válido para toda la vida, para aquellos que se refugian bajo las alas del Altísimo y del Dios Omnipotente. Y esas no son letras chiquitas, hermanos, esas son letras grandes y claras. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Y aquí habla ya de una acción humana. Has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Si algo necesita la sociedad actual, mis amados, es esperanza. Ahora, la palabra esperanza, hermanos, en la Biblia no tiene la misma connotación que nosotros le damos en nuestro uso popular actual. Hoy la gente usa la palabra esperanza para referirse a algún acontecimiento muy incierto. Por ejemplo, alguien puede decir: yo tengo la esperanza de que el Puebla de la Franja vuelva a ser campeón del fútbol mexicano. O yo tengo la esperanza de que un día la selección mexicana de fútbol gane la Copa Mundial. Bueno, ahí estamos haciendo referencia a eventos totalmente inciertos. Ese no es el uso de la palabra esperanza en la Biblia. Cuando la Biblia habla de esperanza, y escúchalo bien, amado y amada, se refiere a eventos que tienen un 100% de seguridad de que van a ocurrir. Solamente que están en el futuro, todavía no ocurren. Pero puedes estar seguro. Además, lo digo de esta forma: es imposible que no ocurran. Entonces, cuando alguien tiene esperanza, la esperanza de la que habla la Biblia se refiere a alguien que confía en algo que Dios ha prometido y que va a ocurrir sí o sí. Y esa esperanza te ayuda a vivir esta vida con mayor confianza y sin temor. Has puesto a Jehová, que es mi esperanza. Desarrolla un estilo de vida sin temor, caracterizado por vivir sin temor y con esperanza. Si tú habitas al abrigo del Altísimo y moras bajo la sombra del Omnipotente, desarrolla un estilo de vida con esperanza y sin temor. Es una contradicción de términos que alguien sea cristiano y que le tenga miedo hasta el mismo miedo. No es posible. Si tú has puesto a Jehová, que es mi esperanza, debes vivir una vida caracterizada por el temor. No tienes por qué dormir en las noches con la luz prendida. No tienes necesidad de que alguien esté ahí contigo para que te sientas protegido. Si tú eres cristiano, tienes que aprender a vivir sin temor. Que no sea el temor el que domine tu vida, sino la esperanza en Dios. Pero una tercera verdad que nos da ese salmo es que quien se refugia en Dios vive amándolo y conociéndolo. Versículos 14 y 16. Por cuanto en mí, dice Dios, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Estos dos elementos marcan, hermanos, la razón de la existencia humana. ¿Para qué existimos los seres humanos? Para conocer a Dios y amar a Dios. Esa es la razón. Por eso hay tanta gente que se suicida, porque no ha conocido la razón por la cual existe, que es conocer a Dios y amar a Dios. Cuando tú conoces a Dios y amas a Dios, no hay sed de razón de vivir. Ya encontraste la fuente inagotable de bienestar, de felicidad. Muchos hermanos contestarían,
cuando se les pregunta cuál es la responsabilidad más importante que tienes, algunos dirían, bueno, la responsabilidad más importante y para lo cual yo vivo es llevar sustento a mi familia. Otro diría, es cuidarlos, es cumplir con mis deberes religiosos. Pero la Biblia nos dice, hermanos, en Mateo 22, los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tenía una trampa con esta pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Le respondió Jesús. Este es el primero y el más grande e importante de los mandamientos. Entonces Jesús dijo que el mandamiento más importante en la Biblia es amarás a Dios. Entonces, ¿cuál será el pecado más terrible, hermanos? No amar a Dios. Por cierto, ese es el pecado más practicado por los seres humanos. ¿Cuál es el pecado más practicado por los seres humanos, hermanos? No es el mentir, no es el robar, no son las inmoralidades sexuales. El pecado más practicado por el ser humano es el no amar a Dios. El propósito por el cual Dios nos creó, que es amarlo, hermanos, es lo que menos cumplen los seres humanos. Todos venimos a este mundo con una naturaleza caída y afectada por el pecado, hermanos. Y por eso somos propensos todos a no amar a Dios. Ve por un momento y contempla el arte del día de hoy. El contenido temático del cine, el contenido temático del teatro, de la música, la pintura, la literatura actual. Todo el contenido del arte, hermanos, refleja una sociedad que no ama a Dios, que le ha dado la espalda a Dios. Si tú que me escuchas y ves este video y no has creído en Cristo aún, déjame decirte que de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, tú no amas a Dios. Y no puedes amar a Dios a menos que Cristo venga a tu vida. Así como dijimos hace un momento que nadie puede llegar a habitar al abrigo del Altísimo si no es por la obra de Dios, hermanos, tampoco nadie puede convertirse en un amador de Dios a menos que Dios no venga a él primero y le muestre su amor. Esto lo encontramos en Juan, capítulo 1. ¿Sí? Nosotros le amamos a él, ¿por qué? Porque él nos amó primero. Él nos amó primero, hermanos. Y esto es una relación de causalidad. ¿Cuál es la razón por la cual los cristianos amamos a Dios? No porque seamos gente más buena que la gente que no cree en Cristo, sino es porque a pesar de ser pecadores, Dios nos amó primero y derramó su amor en nosotros. Nos habilitó para amar a Dios. La otra meta prioritaria de todo ser humano, aparte de amar a Dios, es conocer a Dios. Jeremías 9 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. El Señor Jesús en su oración sacerdotal, en el aposento alto, dijo estas palabras al Padre. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Hermanos, Dios es un Dios que puede ser conocido. No puede ser comprendido, no puede ser entendido, pero sí puede ser conocido. Y de hecho, Dios es un Dios que desea que los seres humanos le conozcan. Conocer a Dios es la meta más sublime en la vida de todo ser humano. Hermanos, en medio de un mundo de grandes peligros, Dios aquí está garantizando seguridad. Dios es un refugio seguro y permanente. Él desea que tú vivas una vida dominada no por el temor, no por el miedo y la incertidumbre y la zozobra, sino una vida caracterizada por la confianza. Que no pierdas esa capacidad de confiar. Dice la gente, ¿en quién confiar? No podemos confiar en nadie ya. La confianza, la gente desconfía de los gobiernos, la gente desconfía incluso hasta de los médicos y del sistema de salud.
¿En quién confiar en medio de esta pandemia? En Dios. Dios sigue siendo el refugio permanente en medio de estas tribulaciones. Sí, es posible que aunque tú estés refugiado en las alas del Altísimo, el contagio te llegue. Es posible que incluso la muerte por COVID la experimente alguien que está refugiado bajo las alas del Altísimo. Pero entonces, ¿de qué es de lo que te está preservando Dios? Y eso es el punto principal de este salmo, hermanos. Te está preservando de vivir una vida de desconfianza, de desesperanza y sobre todo una vida de falta de amor a Dios. Una vida de falta de conocimiento a Dios. Por cierto, hay gente, mucha gente, que no desea refugiarse en Dios. Jesús se lamentó en Mateo 23 y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Que no sea este tu caso. Refúgiate en Jesucristo. Refúgiate en las alas del Altísimo. Y si tú ya estás refugiado en las alas del Altísimo, vive con confianza. Vive con esperanza. No como los del mundo, que cuando muere un familiar, decía el apóstol Pablo, no quiero que se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. La experiencia de un contagio por COVID o de una muerte por COVID es muy distinta en alguien que no tiene a Dios como su refugio que a alguien que habita al abrigo del Altísimo. Es muy diferente. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos confiados en Dios. Nuestra esperanza está en el Señor. Y conocemos a Dios y amamos a Dios. Y no importa lo que Dios, ese Dios a quien amamos, nos permita pasar y en sus designios nos tenga determinado pasar, lo seguiremos amando. No importa lo que Él decida hacer. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este bello salmo en el cual nos aseguras, Padre, que nos librarás de las formas más severas o los efectos más devastadores de un mundo expuesto a el mal natural, a epidemias, a muertes violentas, a problemas de salud mental. Ayúdanos a desarrollar un estilo de vida de confianza en ti, Señor. Un estilo de vida con esperanza y sin temor. Y un estilo de vida caracterizado por amor a ti y conocimiento de ti. Danos tu gracia, Señor. Ayúdanos a seguir viviendo esta pandemia con sabiduría y en tu temor. Y sobre todo, poniendo toda nuestra confianza en ti. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.